Hola a todos y todas, les traigo la novela de Harry Potter. Atrás. Realmente no lo olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Harry Potter, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por J.K. Rowling y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete, que es gratis. Capítulo 56. Oráculo. Era tarde en la noche, pero el primer ministro todavía estaba sentado en su escritorio en su oficina. La mayoría de los empleados ya se habían ido a casa por el día y las únicas personas presentes eran sus guardaespaldas. La seguridad se había vuelto mucho más estricta desde que, Apocalipsis sangriento. El primer ministro gritó de repente y golpeó el escritorio con los puños, con las fosas nasales dilatadas por la ira. Pero luego, se dejó caer en su silla de cuero y hundió la cara entre las palmas de las manos. De todas las cosas, pensar que el mundo se iba a acabar así. Estaba hirviendo de rabia impotente. ¿Cómo se suponía que iban a detener tal pandemia? Miles de científicos de todo el mundo trabajaban las 24 horas del día para crear una cura o al menos descubrir qué estaba causando que los muertos se levantaran y se volvieran locos, pero habían pasado semanas y no parecían estar más cerca de una solución. No había una explicación científica para este fenómeno. La población estaba aterrorizada y muchos lugares de trabajo habían sido cerrados por completo. El gobierno ni siquiera había necesitado obligar a las personas a usar máscaras y guantes de látex, las personas lo estaban haciendo por su propia voluntad, haciendo todo lo posible para protegerse del virus desconocido y mortal. En verdad, después de los primeros días de caos y muerte, el gobierno había estabilizado un poco la situación. A diferencia de la mayoría de las películas muggles, los países no colapsaron de la noche a la mañana. Una vez movilizadas todas las fuerzas militares y policiales, el grueso de la horda de muertos vivientes había sido eliminado. Sin embargo, la plaga desconocida parecía no tener fin. Todos los días se levantaban nuevos cadáveres, más personas se infectaban constantemente y el primer ministro estaba analizando los efectos a largo plazo de esta catástrofe. Si nada cambiaba, el gobierno sería incapaz de funcionar en cuestión de meses. El mundo y la civilización como ellos la conocían colapsarían. Tienen que ser ellos. No hay otra explicación. Dijo agitadamente. Levantándose de su asiento, pisoteó furiosamente hacia el gran retrato de un hombre bajo y delgado que llevaba una peluca plateada. No por primera vez en las últimas semanas, se encontró gritando a la pintura inmóvil. Exijo hablar con su primer ministro. Gritó y gesticuló salvajemente, saliva saliendo de su boca por todas partes. Simplemente lo sé. Sé que esto es obra tuya. ¿Es esta, en realidad, una forma de que los de tu especie nos purguen? ¿Crees que nos quedaremos aquí y lo tomaremos? ¿Quieres la guerra con nosotros? Los hombres altos y robustos afuera de la oficina del primer ministro estaban moviendo la cabeza en silencio ante el sonido de sus gritos. Parecía que el primer ministro se había vuelto loco. Nunca habían oído al hombre de buenos modales levantar la voz, y mucho menos gritar hasta quedar ronco de esa manera en una habitación vacía. Pero, de nuevo, no era solo el primer ministro el que se había vuelto loco. El mundo entero se había puesto patas arriba. Cadáveres vivientes que marchan por las calles y atacan a todos los seres vivos a la vista, niños que se vuelven contra sus padres y les desgarran la garganta, padres que se ven obligados a matar a sus hijos en defensa propia, familias enteras masacradas y convertidas en cadáveres vivientes, sin permitirles descansar. Incluso en la muerte. Necesito una respuesta. Recordad mis palabras, magos. Gritó el primer ministro. Esta es la última vez que te llamo. No creas que puedes esconderte para siempre. Hay maneras de que encontremos tu lote. No te sorprendas si mañana ves jets militares bombardeando todo el lugar. De las tierras altas de Escocia. El primer ministro Muggle todavía estaba gritando al retrato cuando de repente llamas verdes rugieron en la chimenea y un anciano entró en la oficina. Hace solo un momento amenazando con la guerra y gritando a todo pulmón, el primer ministro abruptamente se quedó mudo. Buenas noches, dijo el recién llegado y miró fríamente al primer ministro Muggle, mientras limpiaba suavemente la ceniza de las mangas de su abrigo verde oscuro. Al escuchar una voz extranjera proveniente de la oficina del primer ministro, los guardaespaldas afuera irrumpieron por la puerta muy alarmados. ¿Quién eres tú? Congelar. Gritaron los dos hombres, sus pistolas apuntando directamente a la cabeza del intruso.
Cuando el intruso movió repentinamente su mano y apareció en su mano un delgado y largo palo marrón, los dos guardias reaccionaron por instinto y apretaron los gatillos de sus armas a la vez. El ruido que hacían las dos pistolas en un espacio tan cerrado era ensordecedor. Pero los tres mugles en la habitación apenas lo habían registrado. Solo podían mirar en estado de shock cómo sus balas habían sido detenidas en seco, flotando en el aire, a solo un pie de distancia de la cabeza del hombre. Era una escena que no se vería fuera de lugar en un cómic de superhéroes. Antes de que pudieran entender la situación, el hombre los apuntó con su bastón y, un momento después, los dos robustos guardaespaldas se desplomaron en el piso de madera tan rígidos como un tronco, paralizados. Como si no hubiera sido atacado con fuego mortal hace un segundo, el anciano se sentó casualmente en la silla de cuero del primer ministro y cruzó una de sus piernas sobre la otra mientras se apoyaba en el respaldo acolchado. ¿Quería hablar con nosotros, ministro, no? Tengamos una charla. Tome asiento. Aún congelado por la incredulidad, el primer ministro no se movió de su lugar. Pero cuando el hombre frente a él levantó su bastón y apuntó en su dirección general, el primer ministro trepó a una de las sillas frente al escritorio reservadas para los invitados. No tengo todo el día, ministro. Si tiene algo que decir, hágalo rápido, le instó el mago con frialdad y rudeza. Aunque interiormente temblaba al pensar en la facilidad con la que el hombre había despachado a su seguridad, el primer ministro se recuperó rápidamente. ¿Eres el nuevo ministro de magia?, preguntó el primer ministro, odiándose a sí mismo por lo débil que sonaba su voz. La ministra Bones está demasiado ocupada en este momento. Está en medio de una cumbre internacional en Italia. Soy Rufus Scrimgeour, el jefe del Departamento de Magia y Cumplimiento de la Ley. Piense en mí como el líder de nuestras fuerzas policiales o militares. El primer ministro involuntariamente tragó su saliva. Una melena de cabello gris salvaje, un rostro arrugado y lleno de cicatrices, ojos amarillentos acerados y una conducta fría que le provocaba escalofríos en la espalda. El hombre frente a él daba la impresión de un león viejo pero feroz. Sin embargo, el primer ministro estaba en sus límites. Estaba desesperado. El Reino Unido estaba al borde del colapso y cientos de personas morían todos los días. No podía permitirse el lujo de sentirse intimidado ahora que finalmente había logrado llamar la atención de los magos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta plaga? ¿Qué son estos cadáveres que atacan y matan todo a su alrededor?, dijo el primer ministro, rompiendo en un grito hacia el final. Toda la rabia reprimida y la impotencia acumulada durante las últimas semanas estallaron en ese momento, dándole una dosis de coraje que él mismo no sabía que podría ser capaz de tener. No importa cómo lo mire, no es natural. Esto tiene que ser obra de tu especie. Gritó, sin aliento al final. Te sugiero que mantengas la voz baja y te mantengas civilizado. Primer ministro o no, solo eres un mugle, dijo Scrimgeour con frialdad, sus ojos amarillos clavados en los cansados ojos del primer ministro. La plaga actual de la que hablas, de hecho, no es natural. Es probablemente el trabajo de un grupo de magos y brujas oscuros. A estos cadáveres los llamamos inferi. Y, antes de que preguntes, ningún hombre en su sano juicio crearía algo tan repugnante como eso. Incursionar con esa magia oscura es un boleto de ida a prisión de por vida o incluso la pena de muerte. No sabemos quién lo hizo o por qué. Dime que puedes detenerlos. Dime que tienes una solución para esto, dijo el primer ministro. Si tuviéramos una solución, ¿crees que dejaríamos que llegara a este punto?, Scrimgeour dijo. Tiene que haber algo, argumentó el primer ministro. Tienes magia. Puedes detener balas con solo mirarlas, por el amor de Dios. Si no puedes hacer nada, ¿quién puede? Scrimgeour entrelazó los dedos y se apoyó en el escritorio sobre los codos, su rostro tan frío como siempre, inmutable. Las formas habituales en que se propaga la infección no funcionan con nosotros como lo hace con las personas que no tienen magia. No somos completamente inmunes, pero tenemos medicamentos y elixires que pueden curar los síntomas. Pero no funcionan en tu cuerpos, explicó Scrimgeour, sabiendo por la expresión del primer ministro lo que estaba a punto de decir. Lo hemos intentado. Nuestras pociones no son diferentes a un veneno mortal para los mugles. Así que eso es todo. ¿Te estás rindiendo? ¿No te importa que más de 30 millones de personas ya hayan muerto en todo el mundo? ¿Que docenas de miles más están muriendo todos los días?, dijo el primer ministro indignado, golpeando el escritorio con sus palmas.
No era propio de un político llevar sus emociones bajo la manga de esa manera, pero la desesperación y el terror de ver cómo el mundo se acababa lentamente con sus propios ojos había despojado al primer ministro de gran parte de su calma y autocontrol. Tienes que hacer algo, dijo el primer ministro, un tinte de crueldad apareciendo en sus ojos. Tienes que hacerlo. Si solo te sientas y observas cómo nuestro mundo se derrumba, nosotros, harás que... Scrimgeour lo interrumpió de repente. Un silencio ensordecedor descendió en la oficina del primer ministro cuando el político parecía haberse ahogado con sus palabras. Pareces estar bajo la ilusión de que tu posición importa, dijo Scrimgeour, su voz apenas más alta que un susurro ahora. Parece creer que puede representar una amenaza para nosotros, que incluso podría destruir nuestro mundo con sus armas y tecnología. Permítame mostrarle algo, ministro. Permítame darle una pequeña muestra de lo que mi especie es capaz de hacer. Apuntando su varita al primer ministro, el viejo Auror dijo. Imperio. Era la última semana de enero y las clases en Hogwarts iban como siempre. Mientras los mugles luchaban por sobrevivir y morían por cientos todos los días, los magos y brujas británicos e irlandeses resultaron prácticamente ilesos. Aparte de unas pocas docenas que habían sido sorprendidas desprevenidas y sufrieron algunas mordeduras y rasguños en los primeros días desde el comienzo del brote de Inferi, la mayoría de ellos no habían tenido demasiados problemas para lidiar con los Inferi en sus inmediaciones antes de aparecerse a la seguridad de sus hogares. Por lo menos, el Ministerio de Magia no estaba al tanto de ninguna baja entre la población mágica. Ahora que había pasado casi un mes, comenzaba a ser obvio para la mayoría de las personas que quienquiera que hubiera desencadenado este cataclismo estaba apuntando activamente solo a los mugles. Inferi no había sido visto en ningún lugar cercano a los asentamientos mágicos, no solo en Gran Bretaña sino también en otros países. Las hordas de muertos vivientes parecían concentrarse en las grandes ciudades de los mugles, pero también estaban invadiendo lenta y constantemente el campo mugle. De todos modos, los magos y brujas promedio todavía estaban tensos, temerosos de lo que estaba por venir. El Ministerio de Magia estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para tranquilizar y educar a la población sobre cómo protegerse de los Inferi e incluso habían declarado que si bien los magos menores de edad y las varitas de las brujas aún iban a ser rastreados, ya no serían castigados por ello. Lanzando magia fuera de la escuela siempre y cuando se hiciera con el propósito de autoconservación. Sin embargo, el uso ilegal de la magia y la violación deliberada del Estatuto del Secreto aún serían castigados con la misma severidad que antes. Mientras Fleur miraba el folleto morado impreso por el Ministerio de Magia y distribuido junto con cualquier copia del diario El Profeta, dejó escapar un suspiro. Mientras que el ministerio parecía estar haciendo todo lo posible para proteger a los mágicos, los mugles se habían quedado solos. Si tan solo pudiera hacer algo al respecto, pensó. Pero solo fue una ilusión. Ella no era una sanadora, ni era una maestra de pociones. Ni siquiera sabría por dónde empezar para crear una vacuna para mugles. Guardando el folleto, volvió su atención a su desayuno. Se está haciendo tarde. ¿Dónde está Harry? Ella se preguntó. Normalmente, ella y Harry saldrían a correr por el lago Negro y el castillo todas las mañanas, pero ese día él no apareció. Tampoco pudo encontrarlo en su habitación cuando revisó y ahora él también se estaba saltando el desayuno. Como para responder a su pregunta, unos minutos después, Edwig voló al gran comedor junto con el resto de las lechuzas para entregar el correo. Sonrió al ver a la hermosa lechuza blanca y, después de desatar el pergamino enrollado atado a su pierna, puso un plato con varios trozos de tocino crujiente frente a ella. Mientras la lechuza desgarraba alegremente el tocino, Fleur desplegó el trozo de pergamino y comenzó a leer. Estimada Flor, si es por la mañana cuando estás leyendo esto, entonces significa que Edwig era una chica buena e inteligente y entregó la carta en el momento en que se lo pedí. Dale unos pedazos extra de tocino y dile que es una recompensa mía. Una sonrisa apareció en su rostro al leer eso. Sabía cuánto se preocupaba Harry por Edwig. No hay una manera fácil de decírtelo, así que no me andaré con rodeos. Para cuando estés leyendo esto, estaré a casi 3000 millas de distancia. Estoy en Nigeria, África. Fleur no podía creer lo que estaba leyendo. Tiene que estar bromeando. Probablemente estés pensando que estoy bromeando. No soy. Lo digo en serio. Tengo que ver a uno de los chamanes que me ha ayudado en mi iniciación al chamanismo en mi vida pasada.
No sé si está vivo o si es el mismo tipo de persona que el chico de mi vida pasada, pero no tengo otra opción. Realmente necesito su consejo. Demasiadas personas mueren todos los días. Demasiados inocentes están perdiendo la vida, y todo se debe a que no terminé bien el trabajo la última vez. Porque no maté a Voldemort para siempre. Sé que hemos tenido esta discusión antes y no estás de acuerdo, pero, créeme, estoy seguro de que él es quien empezó esto. No puedo dejar que esto continúe más. Tengo que matarlo antes de que sumerja al mundo en la destrucción para siempre. No puedo sentarme sobre mi trasero y esperar a que él salga a la luz. No tengo el lujo del tiempo. Ninguno de nosotros lo hace. Si todo sale según mis planes, debería estar de vuelta al final de la semana. Pero si las cosas no funcionan, será un poco más complicado. Tendré que viajar hasta Centroamérica. Lamento no haberte dicho esto cara a cara, pero sabía que no descansarías hasta que cediera y te llevara conmigo. Y no puedo tener eso. No es porque crea que eres débil, así que no empieces a ir en esa dirección. No he olvidado cómo ya me salvaste el trasero 2 veces, sé de lo que eres capaz. A pesar de la ira que se acumulaba en su interior, casi esbozó una sonrisa ante la última frase. La razón por la que no te llevé a ti o a Bellatrix conmigo es que te preocupas demasiado por mí y te interpondrías en mis elecciones. No aceptarías lo que podría tener que hacer, los sacrificios que podría tener que hacer. Espero que no me des una patada en la espinilla cuando regrese y me des la bienvenida con un cálido abrazo. Te prometo que te traeré recuerdos. Amor, Harry. PD. También le envié una carta de Bella para que me excusara de la escuela, pero también debes saber el pretexto en caso de que alguien pregunte sobre mi ausencia. Tengo Dragonpox. Tendré que quedarme en cuarentena unas semanas en casa para curarme. No iré a St. Mungo porque solo he tenido síntomas leves para que la tía Andy pueda tratarme sola. HMPF, caliéntame el trasero. Definitivamente te romperé las piernas, solo espera. Desearás haber contraído Dragonpox de verdad en su lugar. Resoplando de indignación, comió el resto de su desayuno con el ceño fruncido. Una vez que terminó, agarró su mochila y fue a la oficina de su mentor, el profesor Flitwick, para pedirle que le prestara su chimenea para una llamada por Red Flu. Esperaba que Bellatrix no se hubiera ido al ministerio todavía, quería hablar con ella sobre lo que acababa de hacer Harry. En verdad, Harry siempre había tenido un método de último recurso para localizar a Voldemort en su vida pasada. Apelando a Equensu, el dios de los trucos y las travesuras. Aunque, originalmente, Equensu había sido un dios benévolo asociado con la astucia y los oficios en la religión del pueblo Igbo, eso cambió después del comienzo de la era colonial. Como un espíritu nacido de la fe, las creencias y la imaginación de las personas, el carácter y los atributos de Equensu cambiaron con el paso de los siglos. Al principio, los Igbo no creían en el bien y el mal de la misma manera que lo hacían los cristianos. No había Dios ni Satanás en su religión, no había ángeles ni demonios. Sin embargo, la llegada de los europeos y los esfuerzos de sus misioneros cristianos cambiaron gradualmente su creencia. Con el tiempo, los Igbo comenzaron a asociar a Equensu con el mal, con Satán, con el diablo. En el presente, Equensu ya no era una deidad benevolente. Esa fue la razón por la que Harry tuvo que pagar un peaje en sangre cada vez que quería activar el tótem de Equensu que impedía que se lanzara la magia. Y por eso también Harry no podía apelar a Equensu en el pasado. Tu pedido no es imposible. Pero debo advertirte que el precio que mi dios suele exigir no es ligero, dijo el chamán. A diferencia de la forma en que se representaba a los chamanes en las películas y fotos mugles, con todo tipo de adornos de monedas, huesos y máscaras pintadas, el hombre sentado al otro lado de la mesa frente a Harry parecía un anciano negro normal. Un hombre muy anciano con cabello canoso corto y recortado y profundas arrugas en la frente. Aunque la túnica de color rojo oscuro que vestía le daba un aire solemne, era difícil ver a primera vista por qué Harry viajaría varios miles de millas solo para poder encontrarse con él. Después de varios años en este mundo, Harry había llegado a un acuerdo con la idea de que las personas de su vida anterior podrían ser completamente diferentes en el presente. Las dos personas más cercanas a él, Fleur y Bella, eran prueba de ello. No obstante, no pudo evitar sentir nostalgia al ver al anciano que le había enseñado la tradición de Equensu y lo había guiado en la talla de su primer tótem. Pero en su vida pasada, Harry no había estado particularmente cerca de él, no se había acercado a Ned después de la muerte del clan Weasley, había estado demasiado obsesionado con la venganza, por lo que no insistió en el sentimentalismo por mucho tiempo. ¿Qué es?
Preguntó Harry. Todavía no tengo una respuesta a esa pregunta. Ambos estaremos en presencia de Equensu y esperaremos su juicio. Si me sigues, poniéndose de pie, el viejo chamán hizo un gesto hacia la puerta para que Harry lo siguiera. Caminando detrás del anciano, Harry involuntariamente exhaló un suspiro de alivio cuando llegó al sótano, por lo que podía recordar, era idéntico al de sus recuerdos. Era una habitación circular, en alusión a la identidad de Equensu como deidad lunar, de unos 30 pies de diámetro. En cuanto a su altura, no pudo medirla porque toda la habitación estaba cubierta por una penumbra, la única fuente de luz eran 7 velas del tamaño de la palma de la mano que ardían en el piso de piedra. En el medio de la habitación, había un poste de madera grueso y alto cubierto completamente con runas antiguas. Desenvainando una daga ceremonial plateada de su cintura, el chamán pidió la mano de Harry. El anciano rápidamente abrió la carne de la palma de Harry y luego procedió a cortar su propia palma con la daga también antes de decir: coloca tu mano sobre el tótem de Equensu y cierra los ojos. No me interrumpas hasta que diga que está hecho. Una vez que ambos colocaron sus manos sobre el tótem y cerraron los ojos, el viejo chamán entonó un mantra en el idioma Igbo. Aunque Harry no entendía su idioma, después de unos minutos se dio cuenta de que el anciano estaba recitando el mismo encantamiento una y otra vez. En algún momento, el chamán detuvo inesperadamente sus cánticos y abrió los ojos. Equensu ha hablado. Exige una ofrenda en sangre. Equensu exige tu brazo principal. Tu brazo izquierdo. El rostro de Harry se puso rígido ante las palabras del anciano. Estudió la expresión facial del chamán con gran atención durante unos segundos muy largos, en busca de signos de engaño. Leer con precisión los rostros de las personas era una habilidad pasiva que la mayoría de los maestros de las artes mentales adquirían con el tiempo. El viejo chamán tembló por dentro, muy desconcertado por la intensa mirada del joven. A diferencia de los magos y brujas ordinarios, su sintonía con su deidad le dio un mayor grado de sensibilidad a todo lo relacionado con la magia. Se había dado cuenta desde el primer momento que el joven frente a él estaba disfrazado, y también había sentido el increíble poder mágico durmiendo dentro de su cuerpo. Equensu es un dios de los trucos y las travesuras, pero no engaña a los que forman un contrato con él. Los contratos son sagrados. Son el alma de su fe, ellos, entiendo, respondió Harry con calma. Le creyó porque, es lo mismo que en mi vida pasada la razón por la que no había podido hacer uso del oráculo de Equensu y encontrar rápidamente el paradero de Voldemort en su vida pasada era que en ese entonces la deidad también había exigido su brazo izquierdo, sin embargo, en ese momento, Harry ya había perdido el derecho. Brazo en su batalla anterior con Voldemort. Perder su otro brazo también habría sido un suicidio. Sin embargo, era diferente en el presente. Ahora, estaba completo. Perder un brazo no sería insoportable. Si sacrificar un brazo significaba que podía encontrar a Voldemort y acabar con su existencia para siempre, Harry estaba más que dispuesto a hacer ese trato. Media hora más tarde, Harry y el viejo chamán estaban sentados con las piernas cruzadas frente al tótem de Equensu en el sótano, un amplio cuenco circular de piedra lleno de un líquido cristalino entre ellos. Las cejas del chamán se dispararon hasta la línea de su cabello cuando sintió la magia sucia y malvada que emanaba del objeto que el joven había sacado. Para que el ritual funcionara, Harry tenía que proporcionarle al sacerdote un sacrificio, su brazo izquierdo en este caso, y un objeto perteneciente a la persona que quería localizar. Cuanto más unido estuviera el objetivo al objeto, más precisa sería la profecía de Equensu. Sabiendo eso, Harry se había llevado consigo el único Horcrux de Voldemort antes de irse, se había llevado el diario de Tom Riddle. Ningún otro objeto podría estar más cerca de Voldemort que su propio Horcrux, una parte de su alma. Después de colocar el diario Horcrux en la base del tótem, agarró un trozo de tela y se lo metió en la boca. Lo mordió con fuerza antes de levantar su brazo izquierdo por encima del cuenco también. Cerrando los ojos, inhaló y exhaló ruidosamente por la nariz varias veces en un intento de calmarse. Un momento después, un grito ahogado de agonía resonó en el sótano. Cuando las runas antiguas que cubrían el tótem de Equensu comenzaron a brillar, un fuego envolvió repentinamente el diario y el brazo amputado que yacía frente a él. Un grito inhumano provino del diario cuando fue consumido por el fuego divino, ahogando los sonidos ahogados de dolor provenientes de Harry. Mientras se incineraban las ofrendas, una chispa de fuego también cayó del tótem y envolvió el hombro de Harry, cauterizando la herida y deteniendo el sangrado. Sus gritos de dolor estallaron de nuevo.
Pero reforzó su determinación e hizo todo lo posible por despejar su mente. La oclumancia no era todopoderosa, pero ayudaba a disminuir la sensación de dolor. Había sido golpeado con la maldición Cruciatus suficientes veces en su vida pasada para darse cuenta de eso. Incluso mientras estaba resoplando y sudando como un río, sus ojos nunca dejaron el cuenco frente a él. Lentamente, varias imágenes comenzaron a aparecer en la superficie del líquido transparente en el cuenco de observación. Capítulo 57. Cumbre IQ. Más de 600 magos y brujas, cada uno con túnicas más extrañas y llamativas que las demás, se reunieron en una cámara muy grande. El techo de la cámara estaba extrañamente oscuro, pero varias gemas incrustadas brillaban como estrellas en el cielo nocturno. El aire era fresco y húmedo y las paredes de la gran cámara eran toscas y sin pulir. Si no lo supiera mejor, diría que estamos en un maldito desfile de modas en París, no en una lúgubre cueva en un desierto, dijo Alastor Moody, su ojo mágico zumbando locamente y haciendo que todas las personas a su alrededor darle un gran rodeo. Cada vez que se reunían magos y brujas de diferentes partes del mundo, era casi como una tradición para ellos presumir uno frente al otro. Algunas personas vestían ropas de piel de dragón, otras tenían plumas de aspecto exótico en sus atuendos, mientras que otras vestían armaduras ornamentales con escamas provenientes de varias bestias mágicas acuáticas, etc. El mundo mugle se está acabando, pero mira lo informales que parecen ser todos, dijo con amargura un hombre de mediana edad con cabello corto canoso y una barba castaña bien recortada. Era un auror veterano que acompañaba al ministro Bones junto con Alastor Moody y una encantadora bruja vestida de negro de pies a cabeza. Los tres estaban allí para actuar como sus guardaespaldas. Los 4 magos y brujas ingleses conversaron mientras esperaban que el resto de la gente en la cámara se fuera a sus asientos para que la reunión finalmente comenzara. Eventualmente, un anciano con turbante subió al escenario en medio de la cueva con forma de anfiteatro. Sosteniendo su varita debajo de su barbilla, su voz amplificada mágicamente resonó claramente en la gran cámara. Buenas tardes. Como ministro de magia de la península arábiga y anfitrión de la cumbre de Iqua, es un gran placer darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, me gustaría invitar al Supremo Mugrumpy y al ministro de magia de Rusia. Alexei Orlov en el escenario. Ante sus palabras, los magos y brujas en las gradas aplaudieron cortésmente mientras un hombre bajo de piel pálida que vestía un traje marrón y un sombrero de piel caminaba por el escenario. Buenas noches. En el momento en que abrió la boca, los varios cientos de personas en las gradas se quedaron en silencio. Todos somos gente ocupada, así que hago esto rápido. A pesar de su baja estatura y su pobre inglés, nadie se burlaba de él. ¿Qué hacemos con la plaga inferí en el mundo mugle? Este es el tema de nuestra reunión. ¿Encontramos una solución o la ignoramos? A partir de este momento, todos tienen 5 minutos para decidir. Luego, votamos poniendo nuestra varita en el reposabrazos de las sillas. Lado izquierdo para no, lado derecho para sí. Para abstenerse de votar, tampoco se ponga la varita. Un encantamiento proteico cuenta todos los votos para que no haya trampas. Antes de votar, les digo a todos. Todos los mágicos rusos están en favor de apoyar a Muggle World. Tan pronto como terminó de hablar, la cueva se inundó de un coro de voces, todos hablando en su idioma nativo con sus compañeros. La delegación inglesa tampoco fue diferente. Mientras los 2 aurores estaban sentados tranquilamente al lado del ministro, el ministro Bones y la bruja vestida de negro hablaban animadamente entre ellos. No puedes ser pasiva con esto, Amelia. La bruja vestida de negro dijo bruscamente. Hemos tenido esta conversación antes, respondió Amelia Bones. Todavía no sabemos hasta qué punto Iqua decidirá nuestra participación en la solución de la plaga. Me cuesta creer que las cosas sean tan simples como simplemente crear una cura para los mugles. Si también tenemos que encontrar y detener a quien sea está detrás de esto también, no podemos prescindir de mano de obra para eso. Nuestro plato está lo suficientemente lleno como está. Al ver su expresión beligerante, Amelia agregó. Sé que quieres ayudar a los inocentes, Bella, aunque no tengo pruebas, estoy bastante seguro de que eras el ángel guardián que los mugles describieron en Edimburgo hace un mes, pero yo soy el ministro de magia. Mi trabajo es proteger a nuestra gente, no a los mugles. Los mugles pueden cuidar de sí mismos, como siempre lo han hecho.
Más bien estás obsesionado con capturar al señor oscuro después de que, no vayas allí, Bellatrix, dijo la ministra Bones peligrosamente, con las fosas nasales dilatadas. ¿No se te ha ocurrido que él podría ser el que está detrás de todo esto? Bellatrix insistió. Por el amor de Dios, Amelia, no puedes dejar que tu odio y tu sed de venganza nublen tu mente. Incluso los rusos quieren ayudar a los mugles. El ministro Bones resopló imperturbable. Eso es porque su ministerio está metido hasta el cuello en la política de los mugles. Recientemente orquestaron la caída de la URSS mugle y el país ya estaba luchando económicamente antes de la invasión inferí. A este ritmo, si los magos rusos no intervienen directamente, los mugles el país colapsará de verdad. Desafortunadamente, en ese momento, sonó un sonido parecido a una campana que indicaba el final de los 5 minutos. Unos momentos después, el Supremo Mugrum volvió a hablar. 35,5% a favor. 40% en contra. 24,5% se abstuvieron de votar. Resultados no concluyentes. Estrechando los ojos ante el porcentaje de delegaciones que se abstuvieron de votar, el Ministerio de Magia ruso volvió a hablar. El 24,5% no votó. Necesito escuchar razones. Sin embargo, siguiendo sus palabras, nadie habló momentáneamente. Fue entonces cuando Amelia Bones se puso de pie y, sosteniendo su varita mágica debajo de su barbilla para amplificar mágicamente su voz, dijo. Soy Amelia Bones, la ministra de Magia de Gran Bretaña e Irlanda. No puedo votar hasta que sepamos hasta qué punto se supone que debemos ayudar a los mugles. Se escucharon murmullos de la multitud ante sus palabras, pero si se sintió presionada, la estoica mujer no lo mostró en su rostro. Algunos de ustedes quizás no lo sepan, pero la mayoría de los europeos deberían estar familiarizados con la situación en nuestras tierras. El señor oscuro Voldemort se ha levantado una vez más. Ante sus palabras, estallaron gritos de sorpresa de bastantes personas en toda la cámara. Pero fue asesinado. No murió cuando trató de matar a Neville Longbottom, el niño que vivió. ¿Cómo puede haber regresado? ¿Esperas que creamos esos rumores? Preguntó el Ministerio de Magia de Bulgaria con incredulidad. Los magos y las brujas de partes distantes del mundo como América del Sur, el este de China u Oceanía no estaban familiarizados con el nombre porque Voldemort nunca se había convertido en una amenaza internacional como Grindelwald, pero todos los europeos presentes en la cueva estaban muy conscientes de los actos de terror de Lord Voldemort. Hace una década en Europa Occidental. Considerando que apenas había escapado de un intento de asesinato contra mi vida hace solo unos meses, le aseguro, ministro, que el señor oscuro está de vuelta, le espetó, sin tomarse a bien que la llamaran mentirosa. Volviendo su atención hacia el Supremo Mugrum, dijo. Dicho esto, ¿cuál es el grado de participación que se espera de nosotros? El ministro ruso dijo rotundamente. Todo lo que esté a nuestro alcance para acabar con la plaga inferí. Encontrar la cura, curar a los mugles infectados, reparar importantes objetivos de infraestructura que hayan sido dañados. Mientras se mantenga el estatuto del secreto, nada está descartado. Sin perder el ritmo, Amelia Bones dijo antes de colocar su varita en el reposabrazos izquierdo de su silla. Desafortunadamente, el Ministerio británico no puede prescindir de la mano de obra para una participación tan amplia. Tenemos problemas mucho más urgentes y debemos cuidar a los mugles. Con Amelia Bones rompiendo el hielo sin miedo, el presidente de Macusa, un estadounidense de mediana edad con bigote puntiagudo y perilla, también se puso de pie y dijo. Al principio estaba pensando que sería más prudente seguir la voluntad de la mayoría en este caso. Sin embargo, dado que no hay una conclusión clara, te daré una respuesta ahora. La gente mágica de los Estados Unidos de América no tiene amor perdido por los Nomag. Los juicios de brujas habían sido vistos como una broma por Wizarding World en general, pero los magos y brujas desafortunados o descuidados a veces morían. 4 brujas y una niña habían sido asesinadas por los Nomag durante los juicios de brujas de Salem en 1693. No tenemos ningún deseo de ayudar a aquellos que intentaron asesinar a los de nuestra especie. Además, no sé sobre la situación al otro lado del océano, pero en los Estados Unidos, aunque los Nomag habían sido duramente golpeados al principio y sufrió muchas bajas, en la actualidad, el brote de Inferi está firmemente bajo control. Los Nomag de este país están bien armados y son capaces de defenderse.
Terminada su explicación, el presidente de Makusa siguió el ejemplo del ministro Bones y colocó su varita en el brazo izquierdo de su silla antes de sentarse. Antes de que otro ministro pudiera ponerse de pie y explicar el motivo de su negativa a votar, un joven alto, de piel oscura y barba poblada se puso de pie y dijo en voz alta. Tengo una pregunta para todos aquí. ¿Por qué deberíamos ayudar a los mugles? Ignorando los murmullos de la gente, continuó. ¿No es esta la oportunidad que todos hemos estado esperando? ¿No es esta la mejor oportunidad para que finalmente nos liberemos de nuestros grilletes? ¿No estás cansado de esconderte? ¿Quién habla? El Mugrum Supremo lo interrumpió abruptamente. Solo los ministros pueden ponerse de pie. Usted no es ministro. Él es Bilal Azar y es mi representante, dijo el ministro egipcio. Debido a que mi enfermedad está actuando, casualmente le dio un ataque de tos y no terminó sus palabras, pero el ministro ruso captó la esencia. Cuando el ministro egipcio comenzó a toser y ya no podía hablar, Alexei Orlov volvió su atención a su representante y dijo. ¿Libre de qué grilletes? Joven, te digo que vuelvas a casa. Investiga la historia. Aprende más. Luego habla la próxima vez. Con una cara que traicionaba su ira, la voz del joven se elevó hasta el punto en que casi gritaba ahora. Libres de escondernos como ratas. Nosotros somos los elegidos. Fuimos bendecidos por la magia. La investigadora mágica inglesa Bellatrix Black había demostrado hace solo unos años que la magia no puede provenir de los mugles. ¿Por qué deberíamos acobardarnos frente a los mugles? ¿Por qué deberíamos nos escondemos cuando podemos gobernarlos a todos? Unidos, podríamos dominar el mundo y sentarnos en el lugar donde los magos y las brujas siempre debían estar. En la cima. Estamos destinados a gobernar. Su discurso descarado dejó a la mayoría de los diplomáticos en la cueva momentáneamente sin palabras. Pero el supremo Mugrum estaba lejos de estar impresionado. ¿Libre de qué grilletes? Ingenuo y estúpido. No entiendes nada sobre el mundo, dijo con dureza, sin andarse con rodeos. Antes de que el joven pudiera replicar, el ministro ruso continuó. El Ministerio de Magia de Rusia derrocó al régimen totalitario mugle y rompió la URSS hace 4 años. Hitwizards rusos envenenaron y mataron a Vladimir Lenin hace décadas después de que intentara chantajear a magos y brujas nacidos de mugles para que se convirtieran en sus subordinados. Matamos a Stalin de la misma manera también algunos años más tarde, el Ministerio de Magia ruso también eliminó al zar y a la familia real durante la Revolución rusa. La bruja rusa, cuya hija fue asesinada por los invasores monoglianos, se infiltró en el campamento de Genghis Khan y lo torturó con la maldición Cruciatus durante una noche entera. Al final, le lanzó la maldición Imperius. Y lo hizo suicidarse. La lista continúa. No tenemos grilletes. El ministerio ruso gobierna todo desde las sombras. Los ministros y diplomáticos en la cueva sintieron escalofríos corriendo por sus espaldas mientras escuchaban las palabras del supremo Mugump. La participación de los mágicos rusos en la política del país mugle era un secreto a voces, pero muy pocos sabían cuán profunda era realmente su participación. La mayoría de los magos de todo el mundo querían tener el menor contacto posible con los mugles e incluso había países donde el ministro de magia no se mantenía en contacto con sus homólogos mugles. Los magos y las brujas, en general, no tenían interés en el mundo de los mugles. Se había inculcado un silencio ensordecedor después de que el ministro ruso terminó de hablar. Sin embargo, de repente, un terrible temblor sacudió toda la cueva desde sus cimientos. Con una reacción extremadamente rápida, varias docenas de aurores instantáneamente agarraron a sus respectivos ministros y trataron de desaparecerse o trasladarse, solo para que cada uno de ellos rebotara y cayera al suelo dolorosamente como si se hubieran estrellado contra una pared invisible. Otro poderoso temblor sacudió la cueva y las gemas encantadas incrustadas en el techo comenzaron a caer junto con afiladas estalactitas y otras formas de escombros. Sin embargo, ninguno de los magos y brujas que acompañaban a los ministros de magia de todo el mundo se quedó atrás. Cientos de brillantes domos de luz fueron conjurados a la vez, protegiendo a todos de cualquier daño. Cuando otro temblor volvió a sacudir la cueva, de repente se abrió un enorme agujero en el lado derecho de la cueva, llenando el aire de arena, polvo y escombros. Mientras los 600 magos y brujas apuntaban sus varitas hacia el agujero recién creado, se inculcó en la cueva un silencio que uno podía escuchar caer un alfiler.
cuando una silueta humanoide apareció bajo los brillantes rayos del sol asomándose al interior de la cueva a través del agujero, varios aurores gritaron al mismo tiempo. ¿Quién eres? Identifícate. Cuando entró por el agujero en la cueva y todos se dieron cuenta de que era solo un hombre, se relajaron involuntariamente. Además, el joven parecía como si estuviera herido. La sangre brotaba como un arroyo de una herida abierta en su muslo. En lugar de responder a su pregunta, el intruso dijo algo que solo un puñado de personas entendió el significado. Y aquel puñado de gente palideció al oír sus palabras. Ekwensu. Recibe mi sacrificio y muéstrame tu fuerza. Justo cuando comenzaba su canto, uno de los magos que estaba al lado del Ministerio de Magia egipcio de repente salió disparado por los aires de una manera no diferente a la de un espectro, directamente hacia la parte demolida de la cueva. Los magos y brujas europeos presentes en la reunión soltaron gritos de sorpresa al ver al hombre volando sin ayuda. De todos los magos del mundo, en toda la historia de los magos, nadie más había sido capaz de tal hazaña. Nadie excepto un mago en particular. Un mago que se había creado un nuevo y terrible nombre que pocos tenían el coraje de pronunciar en voz alta. El vuelo de la muerte, Dark Lord Voldemort. Cuando Harry terminó su canto, toda la sangre que brotaba de su muslo flotó en el aire y salió volando de la cueva hacia el lugar donde había escondido su tótem vudú. La mayoría de la gente no sabía qué hacer con la situación, pero Bellatrix Black y la delegación de magos y brujas de Nigeria entendieron de inmediato lo que estaba por venir. En ese momento exacto, el mago volador de repente gritó y se estrelló, justo enfrente del agujero que conducía al exterior. Volviendo de su conmoción momentánea, docenas de aurores agitaron y agitaron sus varitas, lanzando todo tipo de maldiciones y hechizos, solo para quedarse estupefactos y entrar en pánico al sentir que su magia no respondía a su voluntad. Debería haber hecho eso desde el principio, murmuró Harry para sí mismo con pesar. Supremamente confiado en el poder de sus tótems y su fuerza marcial, nunca había imaginado que Voldemort sería capaz de ataques suicidas tan terribles cuando asaltó la casa del ministro Bones. Y él había pagado por ello. Había muerto una vez e incluso había perdido un brazo ahora para encontrar a Voldemort nuevamente. Pero había aprendido la lección. Ya no había forma de contenerse, Voldemort ya no tenía posibilidad de contraatacar porque Harry ya había desplegado todos sus tótems fuera de la cueva. Si bien nadie podía lanzar ninguna magia en el área de efecto del tótem vudú, incluido Harry, el apoyo recibido de sus otros tótems lo hizo no diferente a un león entre ovejas. «Qué amable de tu parte entregarte directamente a mis manos», dijo Harry mientras se acercaba a Voldemort, quien se estaba levantando del suelo en ese momento. No puedo sentir ninguna magia. ¿Qué has hecho?», gritó Voldemort. Un profundo terror estaba grabado en su rostro. Harry no lo entretuvo con una respuesta. Mejorado por la bendición de sus tótems Windrush y Ironskin, se abalanzó sobre Voldemort con la velocidad de un guepardo y lo agarró bruscamente por la garganta antes de estrellarlo violentamente contra el suelo. La vista de Voldemort se volvió blanca por un momento cuando el dolor cegador proveniente de la parte posterior de su cabeza y columna casi lo noquea. Oscilando entre permanecer despierto y perder el conocimiento, el señor oscuro solo podía arañar desesperadamente con todas sus fuerzas la mano que agarraba su garganta como un tornillo. Pero el tótem de piel de hierro había aumentado la fuerza física y la durabilidad de Harry a tal grado que Voldemort gritó de dolor cuando sus uñas se rompieron cuando trató de arañar su mano. El resto de los magos y brujas de la cueva aún no se habían recuperado del impacto de perder su habilidad para lanzar magia. Solo pudieron observar estupefactos cómo el intruso levantaba del suelo con una mano al supuesto señor oscuro, por el cuello. Jadeos desesperados y gemidos ahogados salieron de Voldemort mientras Harry apretaba lentamente sus dedos alrededor de su garganta. «Ya encontré tu precioso ataúd», susurró Harry. Ante sus palabras, Voldemort comenzó a patear y agitar los brazos aún más desesperadamente que antes. Todo el tiempo, Harry sonrió burlonamente. «Estaba bien protegido, te lo concedo. Incluso le lanzaste el encantamiento Fidelius, si no hubiera tenido un pedazo de tu alma, tu querido diario, para usarlo como ofrenda, nunca habría sido capaz de encontrarlo. Pero lo hice. Lo quemé hasta convertirlo en cenizas. Eso sí, usé la maldición Fiendfire, solo para estar seguro». Harry observó sin pestañear cómo el cuerpo de Voldemort se detenía lentamente. Sus pies dejaron de patear el aire y sus manos ensangrentadas dejaron de arañar su brazo. Sus dedos aún apretados alrededor de su garganta, Harry ya no podía sentir su pulso.
En una demostración de brutalidad y violencia bárbara, Harry arrojó el cadáver de Voldemort al suelo y de repente le dio un pisotón en la cabeza, aplastándolo como una sandía en una pasta sangrienta. Al igual que la última vez, un espectro surgió del cuerpo sin vida y sin cabeza de Voldemort. Sin embargo, todo lo que pudo hacer fue desvanecerse a través de las paredes de la cueva, escapando porque, bajo el efecto del tótem de Quensu, el espectro no pudo volver a lanzar la maldición de los condenados. Como si despertaran de un sueño, docenas de aurores echaron a correr, con la intención de detener a Harry incluso sin su magia, utilizando medios físicos. Pero llegaron demasiado tarde para reaccionar cuando Harry salió de la cueva como una ráfaga de viento. Para cuando los aurores treparon por el agujero, no lo encontraron por ninguna parte. Hacía mucho tiempo que Harry canceló la magia de los tótems, los recogió y desapareció. La cumbre Iqua se había sumido en el caos. No solo que alguien había irrumpido en el lugar extremadamente bien protegido de su reunión, sino que también se reveló que un señor oscuro había estado sentado entre ellos todo el tiempo. Además, el intruso de alguna manera canceló su magia y eliminó al señor oscuro estrangulándolo antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Mientras la mayoría de la gente aún se estaba recuperando de su conmoción, una sensación de inquietud se apoderó de Bellatrix. Ese tuvo que ser Harry. Llevaba una apariencia completamente diferente, pero Bellatrix tenía la sensación de que era él. En primer lugar, estaba profundamente familiarizada con los tótems de Harry y los espíritus cuyos poderes tomaba prestados. Además, el desdén que solía tener por el chamanismo no había sido injustificado. Harry era una anomalía. Nunca había oído hablar de ningún otro mago o bruja, fuera chamán o no, capaz de invocar tornados o cancelar la magia de varios cientos de personas a la vez. La mayoría de los chamanes no eran tan poderosos, ni por asomo. Caramba, esta vez se ha vuelto loco para siempre. Chocando sin ayuda la cumbre de Iku y matando a Voldemort de una manera tan brutal frente a todos aquí. Mientras pensaba en eso, la sensación de inquietud en su corazón comenzó a crecer más fuerte que antes. ¿Por qué intentaría matar a Voldemort ahora? No, sabe que Voldemort simplemente regresaría. Harry no es un imbécil. Él no atacaría de Voldemort a menos que ya haya encontrado una manera de matarlo para siempre. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando un nuevo pensamiento vino a su mente. Si ese es el caso, entonces, por Morgana. No me digas que él también irá tras el chico Longbottom. Amelia, tenemos que irnos. De repente agarró al ministro por el brazo y la sacudió. Ojo loco. Jones. Activen el traslador. Ahora les gritó cuando parecían dudar. A pesar de lo adorable e inofensivo que parecía ser Harry en su vida diaria, le había mostrado a Bellatrix en más de una ocasión lo cruel y decisivo que podía ser a veces. Temía que fuera por matar a Voldemort para siempre, él no dudaría en matar a Neville Longbottom. Bellatrix no había olvidado cómo, en aras de levantar a Jinx sobre el puesto de profesora de Dada y asegurarse de que ella estaría a salvo, Harry había estado contemplando incluso llegar a criar un basilisco para forzar a Myrtle la Llorona a entrar en el velo de la muerte si hubiera decidido no ir sola. Incluso cuando los dos aurores rápidamente cumplieron con su orden y activaron el traslador después de que ella les gritó, no pudo evitar morderse el labio inferior por la preocupación y la impaciencia. Nunca antes había deseado tanto que sus deducciones fueran incorrectas. Espero estar equivocado. Por favor, déjame estar equivocado. Consideró matar basura que no merecía el perdón como los mortífagos como un acto noble, un servicio a la humanidad. Pero ella no quería que Harry se manchara las manos con la sangre de un niño inocente como Neville Longbottom. Pesaría en su conciencia para siempre, lo marcaría de por vida. Aunque no era una persona religiosa, en ese momento, Bellatrix rezó. Por favor, déjame llegar a Hogwarts a tiempo. Anne. Un recordatorio para aquellos de ustedes que quizás hayan olvidado el camino que Voldemort había tomado en esta fic para volverse inmortal. 1. Solo tenía uno Horrocrux, el diario. Neville Longbottom es un Horrocrux no deseado, al igual que Harry en el canon. 2. Logró robar la piedra filosofal en el año 1 y volvió a la vida. Después de eso, decidió no hacer más Horrocruxes porque se dio cuenta de que dividir su alma demasiadas veces le robaría la cordura. También mató a Nagini por molestia en ese momento. 3. Desenterró los antiguos secretos de la gran pirámide de Giza, antes de volarla también, y creó para sí mismo una filacteria, el sarcófago en el que había incrustado la piedra filosofal. Se convirtió en nada diferente a un lich.
Voldemort levantando un ejército de muertos vivientes y causando una catástrofe apocalíptica también es una referencia a que él se convirtió en un Lich. Al final de este capítulo, Neville Longbottom es lo único que aún mantiene el espectro de Voldemort en el reino de los vivos, aunque terriblemente debilitado. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Capítulo 58 Trato. La mayoría de las personas mágicas odiaban viajar en traslador, y por una buena razón. Los sanadores aconsejaron a los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños que no usaran ese medio de transporte con frecuencia. Incluso los adultos sin discapacidades pueden experimentar náuseas o migrañas después de viajar en traslador. De hecho, durante mucho tiempo, los estudiantes solían viajar a Hogwarts en traslador antes de que se creara Hogwarts Express. En ese momento, no era inusual que las clases estuvieran medio vacías en los primeros 2 o 3 días debido a que los estudiantes afirmaban estar enfermos. Si bien algunos probablemente usaron esta excusa como pretexto para faltar a clases, no hay humo sin fuego. La enfermedad de los trasladores era algo real, especialmente en el caso de los trasladores internacionales. Cuando Bellatrix, el ministro y los 2 aurores fueron transportados por el traslador desde la península arábiga de regreso a Londres, los 4 cayeron al suelo sin contemplaciones, el mundo parecía estar girando a su alrededor. Fue solo la presencia de una horda de periodistas y reporteros lo que le dio a Amelia Bones la fuerza para apretar los dientes y contener las náuseas. Alastor Moody, sin embargo, no tenía tales reservas. Vomitó ruidosamente por todo el suelo. Jesús. Contrólate, compañero, dijo el auror de mediana edad con cabello corto canoso y barba castaña y apartó la cara de la escena. Estómago aprensivo, Adams, ¿eh? Ojo loco, dijo con una risita mientras agitaba su varita para desaparecer el desastre que había hecho en el suelo. ¿Eres uno para hablar?, murmuró con incredulidad. Mientras el grupo de reporteros corría hacia su grupo, Bellatrix se puso de pie con piernas temblorosas e hizo una línea recta hacia la chimenea más cercana, sus tacones altos resonaron con fuerza en el espacioso International Portkey Point. Bella, espera, necesito tener comenzó a decir Amelia pero no pudo terminar sus palabras antes de que la chimenea se encendiera con llamas verdes. Endrino. Bellatrix gritó antes de meterse en las llamas y alejarse por la red Flu. La directora Minerva McGonagall estaba en medio de la firma de algunos documentos cuando un cuervo plateado apareció de repente frente a su escritorio y una voz bastante familiar llena de urgencia salió de él. Directora, necesito su permiso para ir a través de la red Flu en Hogwarts. La vida de Neville Longbottom podría estar en peligro. Al principio, no sabía qué hacer con eso. Hogwarts era el lugar más seguro de Gran Bretaña, especialmente después de las reformas del Ministerio de Magia y la introducción de aurores para patrullar los terrenos y el castillo en todo momento. ¿Qué podría amenazar a Neville en este lugar? No obstante, había muy pocas personas a las que la vieja bruja respetara tanto como a Bellatrix Black. A pesar de su edad relativamente joven, Bellatrix había hecho más por los magos y brujas de Gran Bretaña, y no solo, en unos pocos años que el Wizardgamot y la IQ en décadas. Por lo tanto, no dudó en devolver su respuesta. Sacando su varita, la directora cantó. Expecto Patronum. Cuando Bellatrix salió de la chimenea de su oficina, las cejas de la directora se alzaron sorprendidas por su apariencia. Tal vez porque Bellatrix Black era una de las brujas más elegantes y glamorosas que conocía, pero en ese momento, McGonagall se dio cuenta de que definitivamente algo no estaba bien. El cabello negro largo y ondulado de Bellatrix tenía rastros de suciedad, su rostro estaba manchado de polvo y sudor y su vestido negro y su sombrero también estaban polvorientos y arrugados. Viniendo directamente de la cueva destruida en la cumbre de Iqua, Bellatrix no había tenido tiempo de arreglar su apariencia desaliñada o de limpiarse. Directora, dijo rápidamente a modo de saludo antes de disparar varias preguntas una tras otra. ¿Dónde está el chico Longbottom? ¿Está bien? ¿Alguien ha intentado violar las protecciones de la escuela? Señorita Black, respire, siéntese y cálmese, dijo McGonagall con calma, pero eso solo sirvió para agitar a Bellatrix. No tenemos tiempo para esto. Por Merlín, las cosas son mucho más peligrosas de lo que piensas. Dijo ella, casi gritando ahora. Habiendo tenido a Bellatrix como colega hace 2 años, Minerva McGonagall sabía qué tipo de persona era.
Aunque nunca antes había visto a Bellatrix sacudida, entendió que con lo terca e impulsiva que era, Bellatrix sería incapaz de calmarse a menos que viera con sus propios ojos que todo estaba bien. Muy bien entonces. Vayamos a ver al señor Longbottom juntos. Creo que los Gryffindors de cuarto año deberían tener pociones con el profesor Slughorn en este momento. Ante sus palabras, Bellatrix salió rápidamente por la puerta de la oficina, lo que obligó a la vieja bruja a casi echar a correr para seguirla. Habiendo estudiado e incluso enseñado en Hogwarts recientemente, Bellatrix estaba bastante familiarizada con el diseño del castillo. Le tomó solo unos minutos llegar frente a las puertas del aula de pociones, pero justo cuando estaba a punto de tocar, un grito terrible vino del otro lado de la puerta. Renunciando a sus modales, Bellatrix abrió las puertas del salón de clases con un golpe e irrumpió en el interior. Neville Longbottom acababa de colapsar en el suelo, gritando de dolor mientras se agarraba la frente con las manos. «Abran paso. Apártense». Bellatrix gritó y tuvo que usar su varita mágica para empujar a un lado al resto de los estudiantes que se habían amontonado alrededor del chico colapsado. Arrodillándose en el suelo sucio sin tener en cuenta su ropa cara, lanzó un encantamiento de diagnóstico a Neville. No era una sanadora como su hermana, Andrómeda, pero conocía algunos hechizos de sanación. Para cuando salieron los resultados de su hechizo de diagnóstico, ya sea por dolor o por agotamiento, Neville se desmayó. Estaba a punto de lanzarle otro hechizo cuando una densa nube negra estalló inesperadamente en la frente de Neville y un grito sobrenatural llenó el salón de clases antes de disiparse en el aire. Ve dejando a Neville Longbottom inconsciente pero perfectamente bien al cuidado de Madame Pomfrey, Bellatrix regresó al Blackthorn. ¿Cómo se destruyó el Horrocrux? Ella no podía entender la situación. Por lo que ella sabía, solo había 3 formas de destruir los Horrocruxes vivos. El veneno de basilisco, la maldición Fiendfire y la maldición asesina. Pero Slughorn dijo que nadie le había lanzado ningún hechizo a Neville. Estaba trayendo una muestra de la poción que preparó para que el profesor la calificara cuando de repente se derrumbó y comenzó a gritar. Estaba tan absorta en sus pensamientos que Bellatrix no se dio cuenta de que los hechizos de protección que había lanzado en su casa le avisaron de la presencia de otra persona. No se dio cuenta de que Harry también estaba en casa en ese momento. Cuando entró en su espaciosa cabina de ducha y el agua caliente comenzó a salir de media docena de cabezales de ducha, Bellatrix suspiró de felicidad. Terminando de ducharse, fue a la bañera que ya estaba llena de agua caliente gracias a su diligente elfo doméstico, Mickey. Dejando solo su cabeza sobre el agua, Bella cerró los ojos y disfrutó al máximo del masaje de agua de su tina encantada. Pero incluso ese consuelo celestial no pudo ahuyentar sus pensamientos. ¿Cómo lo hizo Harry? ¿Cómo eliminó el Horrocrux sin siquiera estar allí? ¿Cómo lo hizo sin matar a Neville? Su mente de investigadora no podía descansar hasta encontrar la respuesta. Mientras Bellatrix estaba medio dormida en la comodidad de su bañera mágica, el cuerpo de Harry estaba en un estado de muerte clínica. Si Bellatrix hubiera entrado en la habitación de Harry en ese momento, habría visto que su rostro estaba mortalmente pálido, que estaba frío al tacto y que su pecho no se movía en la señal reveladora de que alguien respiraba. Para alguien tan reticente a convertirse en mi esclavo, ¿te apresuraste a dar tu vida por otra persona?, dijo la muerte con su característica voz fría. Pero Harry estaba empezando a familiarizarse con ellos. Notó el toque de diversión en su tono. ¿Por qué simplemente no lo mataste? Son conocidos en el mejor de los casos, no son amigos. ¿Tu vida vale tan poco como para cambiarla por cualquiera?, preguntó la muerte. Tienes el pasado, el presente y el futuro en tus manos, ¿no es así? ¿Por qué haces preguntas cuyas respuestas ya sabes?, dijo Harry. La muerte se tomó su tiempo para responder a su pregunta. En el momento en que te convertiste en mi emisario, dejaste de ser un mortal normal. No sé tus pensamientos. Así que dime, ¿por qué cambiaste tu vida por la de él? Si Harry estaba sorprendido por la revelación de que la muerte ya no era omnisciente cuando se trataba de él, no lo mostró en su rostro. Él no merecía morir. Era solo un niño, dijo Harry. Tú también eras solo un niño. Pero nunca te escapaste. Incluso elegiste pagar el precio más alto cuando entraste en el velo, dijo la muerte. Harry se quedó momentáneamente en silencio, sus ojos miraban distraídamente la extensión de oscuridad total frente a él. Es porque sé cómo es ser un juguete del destino que no quería que él también fuera una víctima de su destino. No había nadie para llorarme cuando morí.
Pero Neville tiene una familia. Yo, deseo al menos pudo vivir una vida feliz. Un sonido que Harry interpretó como una risa salió de la muerte al escuchar sus palabras. Qué noble y abnegado. Entonces, ¿vas a cambiar tu vida por cada persona inocente en el futuro también? Preguntó la muerte divertida. ¿No deberías ser feliz? Harry replicó. Una vida por una vida. A cambio de permitir que Neville siga viviendo, has extendido mi contrato por una vida más. Siempre mantengo mi parte del trato, así que no tienes nada de qué preocuparte, dijo la muerte. Y soy feliz. A este ritmo, nunca dejarás mi cuidado. Serás mío por la eternidad. No podía ver el rostro de la muerte, pero tuvo la vaga impresión de que la muerte le sonreía. Se estremeció cuando su fría mano huesuda le acarició la mejilla con suavidad. Ve ahora. Vuelve con tu familia. Pero no lo olvides, Harry Potter. Cuando todo llegue a su fin, seguirás siendo mío. Eres mi emisario. Ve volviendo al mundo de los vivos. Harry se estremeció ante la sensación de frío. Tratando de levantarse de la cama, empujó con las manos el colchón, solo para caer de costado con un gemido. Mierda. Olvidó que había perdido su brazo derecho. Joder, maldijo de nuevo. Fleur me va a matar. Suspirando de disgusto, se levantó de la cama torpemente. Habiendo perdido tanta sangre después de cortarse el brazo del hombro y también mentalmente exhausto por su estresante encuentro con la muerte, Harry se tambaleó mientras caminaba hacia la cocina. Pero cuando entró en la sala de estar, se sorprendió al ver que Bellatrix también estaba en casa. Con una bata de baño blanca y esponjosa y con el pelo largo envuelto en una toalla, parecía que acababa de salir de la ducha. Bella, ¿no estás en el trabajo? Preguntó. Cuando demolió la cueva donde se llevó a cabo la cumbre de Iqua, no la había visto entre la multitud de personas reunidas allí, había más de 600 de ellos. Además, solo había tenido ojos para Voldemort. Había esperado que Bellatrix todavía estuviera en el ministerio, enterrada en la investigación en el departamento de misterios, como de costumbre. Bellatrix se dio la vuelta sobresaltada, sin esperar que Harry estuviera en casa tampoco. Harry. Dejando su taza de té en la mesa de café, se puso de pie y corrió hacia él antes de tomarlo en sus brazos. Irrumpir así en la cumbre de Iqua. ¿En qué estabas pensando? Dijo después de romper el abrazo y agarrarlo por los hombros. Pero cuando su mano izquierda entró en contacto con el muñón de su hombro derecho, retrocedió en estado de shock. ¿Qué, tu brazo? ¿Qué le pasó a tu brazo? Ella gritó. Encontrar y matar a Voldemort tuvo un costo, dijo mientras dejaba que Bellatrix, presa del pánico, lo llevara a sentarse en el sofá. ¿Estás bien? Circe, por supuesto que no estás bien. ¿Deberíamos ir a San Mungo? Mickey. Dile a Andy que deje todo y aflúe aquí. Incluso si ella está en el trabajo, no importa, espera, wow, cálmate. Estoy bien, Bella. Lo prometo. Le tomó unos buenos minutos a Harry convencerla de que no había necesidad de que los sanadores lo revisaran, que él estaba bien. No obstante, todavía hizo que Nicky fuera al hospital a comprar varias pociones de reposición de sangre para él y lo obligó a beber una bajo su vigilancia. Incluso cuando Harry comenzó a contarle sobre el ritual chamánico y su búsqueda de Voldemort, pudo ver que sus ojos saltaban involuntariamente a su brazo derecho perdido cada 10 segundos más o menos. Si Bellatrix estaba actuando así, solo podía imaginar cómo reaccionaría Fleur cuando lo viera. Capítulo 59 Epílogo. Era una mañana bastante fría para esa época del año, era finales de julio, pero se podía ver a un hombre y una mujer haciendo jogging en la playa, vestidos únicamente con pantalones cortos y camisetas. Cuando finalmente terminaron de correr por el día, el hombre se dobló con las manos sobre las rodillas. No puedo creer que todavía me hagas correr como un perro después de todos estos años, dijo el hombre entre jadeos. Si crees que alguna vez te dejaré tener un cuerpo de papá, estás muy equivocado, dijo la mujer, sus ojos azules entrecerrándose bruscamente. En primer lugar, deberías estar feliz de tener una pareja tan enérgica como yo. Y segundo, nunca te he oído quejarte cada vez que disfrutas esto, dijo y señaló su cuerpo, arrastrando las manos hacia arriba y hacia abajo. Su cintura y caderas. Un gemido salió de él antes de decir. A veces, me haces querer ir a cometer la muerte. Es mi cumpleaños. Debería poder dormir más al menos hoy. Te has estado saltando nuestras carreras matutinas últimamente. De ninguna manera voy a dejar que esto siga así.
¿Cómo llegaste a convertirte en una superestrella de Quidditch, vagabundo perezoso? Eso fue en mi vida pasada. Ahora solo soy un anciano. Ella puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro de sufrimiento. Acabas de cumplir 20 por el amor de Dios. Levantándose de su posición inclinada, Harry abrió sus brazos, su único brazo para un abrazo. Ven aquí. Necesito llenar mi fleur-meter para el día. Ella se rió de su elección de palabras antes de envolver sus brazos alrededor de él con fuerza. Cada vez que echaba un vistazo a su brazo perdido, no podía evitar el abrumador impulso de abrazarlo y hacerle saber cuánto lo amaba. Pero Harry era consciente de ello y lo aprovechó al máximo. Era adicto al sentimiento de intimidad y amor que sentía cada vez que ella lo abrazaba. Después de un rato, Fleur rompió el abrazo y lo miró con una sonrisa antes de ponerse de puntillas y besarlo en los labios. La pubertad lo había hecho bien, mientras que la altura de Fleur se mantuvo casi igual, alrededor de 5 o 7, ahora era 3 pulgadas más alto que ella. Además, la insistencia inflexible de Fleur cuando se trataba de hacer ejercicio y mantenerse saludable también se mostró en la apariencia de Harry. Inesperadamente, eran las 6 de la mañana, otro par de personas aparecieron en la distancia y Harry dejó escapar un suspiro abatido. Deberíamos irnos. Sí, era otra pareja joven que había salido a correr por la mañana. Sin embargo, eran muggles. Harry y Fleur conocían a todos los magos que vivían cerca de ellos y esas personas no eran deportistas. Los magos y las brujas en general no lo eran. ¿Ve tienes que ir a trabajar hoy? Preguntó Harry, su voz dejándole saber claramente lo desanimado que estaba. Son solo unas pocas horas. Volveré antes de que te des cuenta, lo prometo. Dijo Fleur y le dio un beso rápido antes de entrar a un gabinete alto pero angosto. Era un gabinete de fuga conectado a Blackthorn. Tal como habían soñado cuando aún eran estudiantes, después de graduarse, Fleur y Harry se casaron y construyeron una casa en el sur de Francia, Provenza, junto al mar, no lejos de los padres de Fleur. Sin embargo, dado que el lugar de trabajo de Fleur estaba en Londres, Reino Unido, viajar allí en traslador todos los días era demasiado inconveniente debido a la enfermedad del traslador que lo acompañaba, por lo que a Harry se le ocurrió la idea de usar los gabinetes de fuga. Con los Blackthorn y su hogar protegidos por Fidelius Charms, los gabinetes estaban perfectamente seguros. Siempre son solo unas pocas horas, Harry murmuró después de que la puerta del gabinete se cerró y ella desapareció. Cuando perdió su brazo hace varios años, a diferencia de sus expectativas, Fleur me va a matar. Su entonces novia reaccionó de una manera completamente diferente. Ella no lo reprendió por ser imprudente o por no consultar con ella primero. Ella no estaba enojada con él y no lo regañaba. Eso era porque sabía lo que era estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por los objetivos de uno. Ella había estado dispuesta a tirar su vida por el bien de prevenir el terrible futuro de su línea de tiempo, para evitar que sus padres y su hermana pequeña fueran asesinados nuevamente. Sin embargo, a partir de ese día, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que habían jugado un papel clave en el terrible futuro de su línea de tiempo estaban muertas y Voldemort también se había ido para siempre, no había nada que la detuviera. Ella se volcó en sus estudios. Pasaron los años, pero ella todavía está obsesionada con eso, pensó. Su arduo trabajo no la traicionó. Poco después de graduarse de Hogwarts, Fleur obtuvo su maestría en encantamientos. De los 4 campos principales de especialización de un maestro de encantamientos, vuelo, rompimiento de maldiciones, elaboración de hechizos y encantamiento, eligió concentrarse en la elaboración de hechizos como preparación para convertirse en encantadora y solicitó un trabajo en el Departamento de Misterios en Inglaterra. Algunos de los inefables se quejaron de nepotismo cuando la contrataron porque la jefa del Departamento de Misterios, Bellatrix Black, era la suegra de Fleur Potter. Pero a medida que pasaban las semanas y los meses, la ética de trabajo de Fleur y sus resultados silenciaron su negatividad. Durante las últimas semanas en particular, fue un lujo para Harry pasar más de 2 horas al día con su esposa. No era ningún secreto para él en qué estaban trabajando Fleur y Bella, para crear una prótesis de brazo realista para él, pero hacía mucho tiempo que Harry había renunciado a ese pensamiento y se había acostumbrado a hacer todo con un solo brazo, como en su vida anterior. Eran las 4 de la tarde y, según las predicciones de Harry, las solo unas pocas horas de Fleur se convirtieron en un turno completo, como de costumbre. Refunfuñando consigo mismo acerca de su adicta al trabajo esposa Bella, fue a su sala de música.
Era una habitación insonorizada que albergaba poco más además del piano de cola negro junto a la gran ventana y su asiento. Cuando era niño, cuando Bellatrix comenzó a enseñarle a tocar el piano, Harry dio lo mejor de sí para aprender a tocarlo, principalmente como una forma de mostrar su aprecio por ella. Una mujer soltera de 30 y tantos años había acogido a un niño huérfano y lo había cuidado como si fuera suyo sin pedir nada a cambio. Aunque mentalmente había sido un adulto, su gratitud por ella no podía expresarse con palabras simples. Sin embargo, después de un tiempo, él también comenzó a amar el piano. Pero perder su brazo izquierdo le privó del placer de tocar el piano. Aunque ya no podía tocar correctamente su instrumento favorito, todavía había comprado un piano de cola y le había dedicado una habitación cuando él y Fleur se mudaron a su propia casa. La cantidad de canciones que podía tocar con una sola mano era pequeña, pero había seguido estudiando piano a lo largo de los años y siempre molestaba a Bellatrix para que tocara para él cada vez que los visitaba. Los días libres son bastante solitarios, pensó mientras dejaba el libro que estaba leyendo. Era un libro de Alexandre Dumas, uno de los escritores franceses muggles más conocidos. Mientras sus ojos vagaban por la sala de estar, su mirada se detuvo momentáneamente en las 2 medallas de oro enmarcadas que colgaban de la pared justo al otro lado de la puerta de entrada. A pesar de conocer su pasado y su verdadera destreza, Fleur estaba tan orgullosa de que él ganara el campeonato británico de duelo y luego el internacional que los enmarcó y los exhibió para que todos los invitados los vieran. Pero no tenemos invitados fuera de nuestra familia, pensó y resopló divertido. Solo aquellos muy cercanos a ellos podían visitar su hogar porque estaba protegido por un encantamiento Fidelius, al igual que el Blackthorn de Bella. En verdad, era inaudito que alguien tan joven como 17 y respectivamente 18 años se convirtiera en el campeón nacional y luego mundial en los campeonatos de duelo organizados por IQ. En general, los magos y brujas que ganaron tenían más de 30 años, muchos eran incluso mayores. El consenso fue que las personas de 40 y tantos años eran los mejores duelistas, logrando el equilibrio perfecto entre el conocimiento, la experiencia, el poder mágico y el atletismo. No había sido su intención causar tales olas y volverse famoso internacionalmente, pero debido a su discapacidad, su trayectoria profesional original se fue por el desagüe. Harry no podía convertirse en jugador profesional de Quidditch con una sola mano. Al final, tuvo que volver a lo que mejor sabía hacer: pelear. Sin embargo, perseguir a los magos y brujas oscuros y luchar por su vida en el campo de batalla una vez más era lo último que quería. Desde el comienzo de esta segunda oportunidad en la vida, su deseo había sido tener paz y tranquilidad. Y así fue como decidió meterse en duelo. Fuera de temporada, cuando no participaba en torneos, trabajaba como instructor/mentor para otros aspirantes a duelistas. De repente, una voz muy familiar sonó desde el pasillo. «Cariño, estoy en casa». Su molestia porque Fleur no se tomara un día libre para pasarlo junto a él en su cumpleaños se derritió como un milagro al escuchar su voz y rápidamente se puso de pie, dirigiéndose al vestíbulo de entrada para darle la bienvenida. Aunque debería haberlo esperado, se sorprendió momentáneamente al ver a otra persona saliendo del gabinete después de Fleur. Era Bellatrix. Pero ese no fue el final. Después de Bellatrix, otra media docena de personas salieron del gabinete evanescente, una por una, rápidamente haciendo que el vestíbulo de su casa pareciera abarrotado. Andrómeda y Ted Tonks, Dimadora Weasley con su esposo Bill y su niña Ángela de 4 años, y Sirius Black junto con su prometido también, el jugador finalmente había decidido establecerse. Todos vinieron a visitarlo. ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí?, preguntó Harry con los ojos muy abiertos. Él no era de los que dan fiestas y definitivamente no le habían dicho que él y Fleur tendrían otros visitantes excepto Bella, quien, para todos los efectos, era un habitual en su casa. Antes de que pudieran responder, sonó el timbre y, cuando Andrómeda abrió la puerta, la pareja de la Cour junto con Gabrielle también entraron. Solo pudo darse por vencido y sonreír con ironía antes de pedir la ayuda de su elfo doméstico. Remy. Una hora más tarde, después de que todos le cantaron feliz cumpleaños y se dieron un festín con el pastel que Fleur había comprado, a excepción de Tonks y su hija, todos estaban sentados en una mesa debajo de una glorieta que había sido ampliada gracias a cierta maestra de encantamientos para acomodar a todos. Dado que todos tenían sus propias vidas y trabajos, no era tan frecuente que se encontraran, por lo que estaban felices de ponerse al día con 1 o 2 copas de vino blanco. Ella los tiene a todos envueltos alrededor de su dedo meñique.
Apuesto a que solo están hablando en francés cuando están solo ustedes dos. No intenten negarlo, puedo escucharlo en su acento. Sirius dijo acusadoramente. ¿Qué puedo decir? Amo a mi esposa, dijo Harry y sonrió ante la forma en que el rostro de Fleur se iluminó cuando escuchó sus palabras. Y el francés es un idioma muy hermoso también. Maldita sea, Harry, eres inglés. ¿Cómo pudiste? Sirius dijo irritado y se bebió toda su copa de vino de un trago. Como productor y conocedor de vinos, Delacour sintió que se le arqueaba una ceja ante la forma bárbara de Sirius de beber vino blanco. Todo lo que puedo decir es que me alegro de que no todos los ingleses carezcan de clase. No sé qué habría hecho mi pobre hija si ese hubiera sido el caso, dijo Jean y tomó un sorbo elegante de su vaso. Tú, French, y tus vinos. El alcohol débil es para hombres débiles. Apolline puso su mano en el antebrazo de su esposo y se rió en voz baja mientras el prometido de Sirius también intentaba calmarlo. Siri, cariño, creo que has bebido demasiado vino. Pero cuando ella trató de quitarle su copa de vino ahora llena, él rápidamente se lo bebió de un trago una vez más rápido de lo que ella pudo reaccionar, haciendo que todos en la mesa comenzaran a reír. A pesar de los comentarios cortantes de Sirius y Jean, no había tensión. Todos sabían ahora que Sirius y Jean eran como aceite y vinagre. Iban juntos pero no se mezclaban. Sus reuniones familiares anuales en Navidad no estarían completas a los ojos de nadie si los dos hombres no trataran de molestar al otro al menos una vez. En este punto, era casi como una tradición. A estas alturas, el cielo se había vuelto de varios tonos de naranja y rojo cuando el sol estaba a punto de ponerse. Creo que es hora de que le demos su regalo al cumpleañero, ¿no? Bellatrix de repente se puso de pie y dijo. Te he estado diciendo todos los años que no tienes que comprarme regalos, dijo Harry impotente. Tengo todo lo que podría desear. Pasar mi cumpleaños con ustedes es lo mejor que me pudieron haber dado. No esperaba que todos ustedes vinieran este año. Jeje, estoy bastante seguro de que te estarás comiendo tus palabras en unos momentos. Fleur, ¿serías tan amable de traerme mi maleta, por favor? La mirada de anticipación en los rostros de Fleur y Bella era difícil de ignorar y Harry también se sintió emocionado por ellos. Mientras Fleur regresaba a la casa, Bellatrix llamó al elfo doméstico de Harry y le pidió que retirara las botellas y copas de vino de la mesa, para disgusto de Jean y Sirius. Una vez que Fleur puso la maleta sobre la mesa, se acercó a Bellatrix y dijo. Bella y yo hemos estado trabajando en este regalo durante mucho tiempo. Han pasado 6 años desde que perdiste tu brazo izquierdo, ¿no lo hiciste? Harry dijo con incredulidad. Los ojos de Fleur se llenaron de lágrimas de emoción y asintió varias veces. Lo hicimos. Lo hicimos. Dijo y finalmente abrió la maleta. El regalo de Fleur y Bella para Harry se había mantenido en secreto no solo para él sino para todos los demás. Cuando abrió la maleta, todos se apiñaron para verla mejor. Es increíble, dijo Harry en un susurro. Era un brazo, el brazo izquierdo de un hombre para ser precisos. Pero no era como el brazo con el que Voldemort había recompensado a Colagusano en su vida pasada. El brazo frente a él parecía real, imposible de distinguir de uno real a primera vista. Fleur rodeó la mesa y agarró el brazo artificial antes de levantarlo frente a Harry. Súbete la manga, por favor. Harry estaba mayormente en piloto automático mientras se subía la manga corta de su camiseta, revelando el muñón que quedó después de que se cortó el brazo hace 6 años. Esto va a doler al principio por unos momentos cuando el brazo se conecte con el resto de tu sistema nervioso. Aguanta. Diciendo eso, levantó el brazo artificial y tocó su extremo en el hombro izquierdo. Harry se vio obligado a apoyarse en la mesa con la otra mano para no caer por el agudo estallido de dolor que de repente sacudió su cuerpo, pero afortunadamente no duró mucho. Cuando el dolor desapareció, el brazo artificial se fusionó con su hombro y el tono de su piel cambió para coincidir con el resto de su cuerpo también. Vamos, inténtalo. Bellatrix instó desde un lado, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas ante la escena. Lentamente, como si tuviera miedo de no romperse algo, Harry movió suavemente los dedos de su nuevo brazo izquierdo. No puedo creerlo. Se había resignado a una vida como lisiado porque, hasta donde él sabía, ni siquiera la magia podía regenerar extremidades enteras desde cero. De repente, Harry tomó a Fleur en sus brazos, la abrazó con fuerza contra su pecho y hundió el rostro en su cabello.
No estaba haciendo ningún sonido, pero el balanceo de sus hombros hizo que todos supieran que estaba llorando a mares. Gracias. Fueron solo 2 palabras apenas audibles, pero estaban tan llenas de emoción que los demás también se sintieron con lágrimas en los ojos. Maldita sea, ¿quién está cortando cebollas ahora? Sirius dijo y se secó la humedad en las esquinas de sus ojos con el dorso de su mano. A pesar de sí mismo, Harry se encontró riendo entre lágrimas ante las palabras de Sirius. Rompiendo el abrazo, abrió su otro brazo y abrazó también a Bellatrix, quien se unió a ellos en un abrazo a 3 bandas. Sin embargo, esa escena conmovedora no estaba destinada a durar para siempre. Media hora más tarde, mientras todos cenaban, un cárabo que llevaba correo de repente aterrizó en la mesa y se detuvo frente a Bellatrix. Bellatrix dejó escapar un suspiro de molestia, pero no descargó su ira en la pobre lechuza. En cambio, después de desatar el trozo de pergamino enrollado en su pata, le dio de comer a la lechuza un generoso trozo de pechuga de pollo antes de enviarla de regreso. Desplegando el trozo de pergamino, rápidamente hojeó su contenido antes de usar su varita para esfumarlo, todo el tiempo luciendo como si estuviera harta de él. ¿Qué decía? Preguntó Tonks con curiosidad, alternando entre mirar a Bellatrix y asegurarse de que su hija de cabello rosado le vertiera su plato de sopa de tomate en la cabeza. Nada fuera de lo común. Solo otro par de nacidos de mugles que carecen de sentido común. Los padres de una joven bruja de Manchester acudieron a la policía y trataron de divulgar el secreto de nuestro mundo. Todos han sido obliviados por los inefables. Es algo rutinario, yo no entiendo por qué Selwyn sigue enviándome cartas por cada cosa trivial. Está empezando a irritarme. Si sigue así, pronto podría ser degradado a su antiguo puesto. ¿No es ese el hombre que ha estado tratando de cortejar a Bella durante años? Gabrielle intervino ante la oportunidad de iniciar algunos chismes. Es un hombre casado y tiene hijos incluso mayores que Harry, dijo Bellatrix con un resoplido y agitó la mano con desdén. Eso no evita que mire tu trasero con los ojos cada vez que te das la vuelta, replicó Fleur. Flor. Flor. La pareja de la Cour gritó escandalizada, para gran diversión de Billy Tonks. Cuando te pareces a mí, los hombres te miran con los ojos cerrados todo el tiempo. Es normal, dijo Bellatrix. Siempre la dama modesta y apropiada, dijo Andrómeda sarcásticamente. Nunca cambies, Bella. Por cierto, ¿dónde está Narcisa? Bill preguntó con curiosidad. Los Weasley y los Malfoy habían estado enfrentados durante tantos años antes de la inesperada muerte de Lucius y Draco que era difícil para él no notar su ausencia. Ella está en un viaje por Europa con su esposo. Creo que ahora están en Italia, le respondió Andrómeda. Mientras todos hablaban de esto y aquello, Harry no podía ignorar el contenido de la carta de Bellatrix. El apocalipsis zombie, como los mugles llamaron a la pandemia infeliz de hace 6 años, había dejado una profunda herida en el mundo no mágico. Cientos de millones de personas habían perdido la vida e incluso medio año después de la muerte de Voldemort y el final de la plaga, la gente seguía enterrando cadáveres en todo el mundo. 6 años después, el mundo apenas volvía a la normalidad. Sin embargo, mientras la sociedad empezó a funcionar de nuevo bastante rápido y las actividades económicas volvieron a la normalidad, las personas no eran como máquinas sin alma para olvidar tan fácilmente los horrores del pasado. No había casi nadie que no hubiera perdido un padre, una madre, un amante, un hermano, un primo o al menos un amigo en el apocalipsis. Debido a eso, hoy en día, no era tan raro que los padres de los estudiantes nacidos de mugles de primer año trataran de informar a las autoridades sobre Wizarding World. Debido al hecho de que incluso media década después, los científicos no habían podido encontrar una respuesta a cómo los cadáveres podían comenzar a moverse nuevamente y atacar a los vivos, después de enterarse del hecho de que la magia era real, una de las primeras cosas que la gente se preguntarían fue, ¿el apocalipsis zombie fue causado por la magia? Cada vez es más difícil para nosotros continuar con nuestras vidas como antes, pensó Harry y su mente también se centró en el número cada vez mayor de cámaras de circuito cerrado de televisión en la mayoría de las grandes ciudades de Europa. Luego, también sabía por su vida anterior que la tecnología de los mugles experimentaría un crecimiento extraordinario en los años venideros. Obliviation no podrá borrar toda la evidencia una vez que los teléfonos inteligentes se vuelvan comunes entre la población mugle, el mundo mágico pronto se enfrentaría a una decisión crucial. ¿Saldrían de su escondite y expondrían su existencia a los mugles? ¿O decidirían aislarse por completo del mundo mugle?
Harry no sabía qué decisión iban a tomar las principales figuras de la ICUA, ya que no había estado presente el tiempo suficiente para verlo en su vida anterior. Había entrado en el velo de la muerte antes de tener la oportunidad de presenciar ese evento histórico. Además, este era un mundo diferente con diferentes circunstancias. Hacía tiempo que Harry había aprendido a no darle mucha importancia a su conocimiento sobre el futuro de su vida anterior. ¿Estás bien? ¿Alguna molestia en tu brazo izquierdo? Fleur preguntó con una sonrisa y puso su mano derecha sobre la de él, apretándola ligeramente. Nada en absoluto, dijo y también sonrió antes de llevar su mano a sus labios y besar el dorso de su palma con ternura. Todo está bien. Y estuvo bien. Rodeado de una familia numerosa, casado con una esposa fiel y amorosa, su cuerpo ya no está discapacitado, y viviendo en una hermosa casa propia, en el sur de Francia, no lejos del mar, en el campo, nunca antes en ninguno de sus dos vidas Harry había estado tan contento y feliz como lo estaba ahora. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 59. Muchas gracias por compartir conmigo esta novela.